Hola, ya regresamos de este corte. Vamos a continuar con esta segunda parte. Bien. Estaba aventando este rollo teórico, pero muy importante, de las bases de datos relacionales. Y me quedé explicando el concepto de eliminar en cascada los campos, los registros relacionados. Estaba con el antiguo ejemplo de un videocentro. Imagínense que tenemos los clientes, cada cliente está en la base de datos, y cada vez que ese cliente renta una película, pues queda el registro en el histórico de rentas, ¿sí? De que ya se llevó esa película y que la tiene que entregar en tal fecha, ¿no? Entonces, suponiendo que ese cliente se llevó en un año, se llevó, no sé, y rentó 100 veces, ¿no? Diversas películas. Pero sucede que ya ese cliente ya no ha venido, se va a dar de baja. Entonces, si lo borro de la lista de mis clientes a la hora de eliminar, digo, si le actualizo su clave de cliente, en todas las 100 rentas que tuvo, se va a actualizar en cascada ese dato. Y si activo el de eliminar en cascada, si yo borro al cliente, se van a borrar todas las rentas que hizo ese cliente. A mí, como el empleado que está frente del mostrador dando las películas, a lo mejor eso a mí no me afecta el que se elimine todas sus rentas que hizo. Pero a lo mejor al área de contabilidad, donde tienen que ver cuánta lana debe de haber ingresado al videocentro y cuántas películas andan fuera del videocentro y no se han entregado, a esa área sí le interesa que permanezca ese histórico de rentas, porque eso representa dinero, ¿no? Y debe de cuadrar con lo que entregan los empleados del dinero, con lo que dice que se rentó. Entonces, en esos casos, no se elimina en cascada los registros relacionados, ¿sí? Porque esos datos, a lo mejor a contrario no le importa cómo se llama cómo se llama ese cliente. Hay una clave de cliente, pero ya quién sabe cómo se llama, ya no existe ese cliente, pero ahí está esa salida de esa película y ese ingreso de dinero. Entonces, si les interesa que esté este registro, y a ellos pueden decir, a ver, de tal fecha a tal fecha, cuántas rentas hubo, entonces esto representa tanto dinero y eso es lo que tiene que haber en la caja fuerte, por así decirlo, ¿no? ¿Sí me voy explicando esto, chicos? Es bien importante entenderlo bien porque es el pan de cada día en todas las bases de datos. ¿Dudas, preguntas? Bueno, les sigo. Ok, entonces ya aquí, en este caso, no voy a pedir que no se eliminen en cascada todas las consultas, aunque el paciente ya no exista, así lo voy a decir. Y ya le voy a dar clic a crear, fíjense, crear. Y vean cómo se representa aquí. Ahí está la tabla pacientes y tiene una rayita conectada desde el campo clave de pacientes con... Perdón, Inge. Sí, esos órdenes. Iván, nada más. Entonces, dejamos actualizar en cascada los campos relacionados Sí, actualizar en cascada, sí. y eliminar en cascada no, ¿verdad? Y eliminar en cascada, no. En este caso, Ok. ¿va? Sí, ok, de hecho. Pero que ya el diseñador tiene que pensar que le conviene, ¿no? Exacto. Bien. Gracias. Ok, Iván. Entonces, vean los símbolos. El 1 y este símbolo, ¿es el símbolo de qué? En matemáticas, ¿Infinito? infinito exactamente. Y entonces viene siendo de 1 a muchos. Eso significa. Entonces aquí gráficamente ves la relación, ¿sí? En un proyecto real, se hace aquí una mezcolanza de tablas con un montón de rayas para todos lados, ¿sí? Si tú tuvieras
por ejemplo, que, que los epidemiólogos del IMSS y los epidemiólogos del civil hicieran un proyecto, cada quien tiene sus bases de datos. A lo mejor un paciente va a atenderse a los dos lados, suponiendo, ¿no? Entonces, ese paciente puede estar identificado, esta puede ser la tabla, suponiendo la tabla del IMSS y esta es la tabla del civil. Ambos tienen, hagan de cuenta que es histórico consultas, no es histórico consultas, es pacientes del civil y este es pacientes del IMSS. Entonces tienen, todos los pacientes cuando van a atención, en el IMSS tienen número de afiliación y a lo mejor en el civil tienen otro número X que deben de tener. Pero ambos a lo mejor tienen un CURP, ¿no? El CURP es un campo llave que se supone que no hay nadie con ese núcleo, con ese CURP. Entonces, si conectáramos la tabla del IMSS a través del campo CURP, suponiendo que se fuera CURP, con el campo CURP de la tabla del civil, podríamos hacer una aplicación que a una consulta que pueda ver al mismo tiempo todas las tablas, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, es bien fácil que con nuestro CURP nos puede haber un sistema que pueda conectar la base de datos del IMSS con la base de datos del Infonavit, con la del banco, con la de Hacienda. Con nuestro puro CURP pueden conectar las tablas y encontrar toda nuestra información. ¿Sí? Por eso es bien importante este tema de la relación de tablas. Bien, entonces aquí termino la cuestión, digamos, teórica de qué es una base relacional, cómo se hace una relación aquí en Access y que estamos viendo en este momento dos tipos de relaciones. Una a muchos, que es esta, y una relación, que esta no es, digamos, desde 1 a 1, es una tabla alimentadora que nos sirve para que la lista desplegable tipo paciente pueda observar la lista de los tipos de pacientes que están en esta tabla. Bien, bueno, voy a cerrar el diagrama cierro aquí, o en esta X es lo mismo. Si guardo los cambios en el diseño, sí. Ok. Ya está esa conexión entre ambas tablas. Ahora, aquí tengo mi formulario de registro de pacientes, me lo voy a abrir. Aquí me aparece el paciente, aquí está Juan Pérez, que es la clave 25. ¿Sí? Fíjense. Aquí vamos a modificar este formulario para que aquí adentro se vean las consultas de Juan Pérez. ¿Sí? Y cuando yo me cambie perdón, de registro, avanzo al siguiente paciente, que es Álvaro, que es la clave 32. Aquí se van a ver las consultas que se le dio a ese señor. Fíjense. Voy a cerrarlo. Ahorita acuérdense de los números 25 y 32. Me voy a meter la tabla que acabamos de hacer de histórico de consultas. Voy a poner aquí clave de paciente 25. Vamos a suponer que acudió ayer. El motivo de consulta, lo voy a capturar, pero acuérdense que le podemos hacer una lista desplegable. Que, por ejemplo, dolor abdominal. Dolor abdominal. Diagnóstico principal. Ahorita, no sé, gastritis. Diagnóstico secundario, a ver, ustedes ayúdenme. ¿Qué se les ocurre? Vino con dolor abdominal, pero aquí encontraron que era gastritis, pero también le hallaron otra cosa. ¿Qué otra cosa comúnmente se le puede hallar? Pues hipertensión, algo así. Ok. Úlcera. ¿Cómo? Úlcera duodenal. Ah, sí. Hipertensión y úlcera.
Ahorita recalco, estoy haciéndolo muy rudimentariamente, capturando la información. Si yo quiero tenerlo más automatizado, puedo crear yo una lista de los diagnósticos más frecuentes y ya de ahí elegir en lugar de tenerlos que escribir. Igual los medicamentos que le vamos a dar para la gastritis, ¿qué se les da? Omeprazol. Omeprazol. Niveles de bomba de protones. Ok. Ahí te voy a poner omeprazol y que el laboratorio, ¿qué le ordenarían? Suponiendo que le van a ordenar un laboratorial de algo. Una biometría hemática. Voy a suponer, ¿eh? Una química. Una química. Y a fecha de próxima cita, lo vamos a ver en marzo, un mes después. Ahí está. Y luego ya aquí voy a poner el paciente 32. Este paciente vino hoy y tenía ¿cómo se llama? Fiebre, ¿no? Y ya, diagnóstico principal, COVID. Vamos a poner. Diagnóstico secundario. Suponiendo que no hay diagnóstico secundario. Y medicamento, ¿qué le dan? ¿Qué medicamento les dan a los de COVID? Pues solo Muchos. paracetamol y de hecho no se les da medicamento para casa. Ok. Ibuprofeno. Y una PCR, ¿no? No sé. Prueba, no sé. Y próxima cita en 14 días. 14 días. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lunes. Ok. Ahí ven, ya. Fíjense que la tabla no tiene en ningún lado los datos del nombre, quién es, nomás está la clave del paciente, ¿no? Y vamos a poner aquí que vino de nuevo el 25 y ese vino, ayer vino 4, luego vino hoy, pero ahora vino porque no sé qué le ponemos, mareo. Es un motivo de consulta que se siente mareado. ¿Qué le podemos diagnosticar? A ver, ayúdenme. Vértigo. Vértigo. Diagnóstico secundario. Pero también puede ser hipertensión, ¿verdad? Puede ser. Sí, puede estar descontrolada. Hipertensión. ¿Y de medicamento que le damos? Pues para la hipertensión, no sé, los sartán a lo mejor. Losartán. Y supongo que no laboratorial, ¿no? Próxima cita. La tenía el 4, pues el mismo, no, en marzo. Es el 4 de mismo, marzo. el 4 de marzo. Ahí está, bueno, entonces ya recalco, 2 veces vino el 25. Voy a cerrar esta tabla. Guardo los cambios. Bien. Ahora, voy a abrir en vista diseño el formulario que se llama registro de pacientes. Lo doy clic derecho y digo vista diseño. Aquí está el formulario. ¿Sí? Entonces, voy aquí en el área de detalle, esta parte donde está de color así azulito es el encabezado del formulario. Esta otra parte es la parte interna que tiene el formulario y el pie de formulario lo que está hasta más abajo, que en este momento no tiene nada. Yo voy a hacer más amplia el área de detalle, entonces me pongo aquí en esta división y le abro para hacerlo más larguito. También lo puedo hacer más ancho si quiero. Lo voy a hacer más.
Voy a abrir espacio porque aquí voy a meter el histórico de las consultas. ¿Sí? Ok. Entonces ya abrí cancha aquí. Ahora voy a insertar aquí adentro algo que se llama un subformulario para meter ahí la lista de los, de las consultas, ¿sí? Entonces, como estoy en diseño, se abre esta cinta flotante que se llama herramientas de diseño de formulario. Tiene 3 separadores: diseño, organizar y formato. En diseño, de los elementos más importantes es este espacio, esta galería de controles, ¿sí? Son los tipos de objetos que yo puedo meter aquí adentro, ¿sí? Está para poner letreros, para poner botones, ya lo que hemos visto, control de pestañas, hipervínculos, etcétera. Y hay uno que se llama subformulario. Con cuadro combinado, gráfico, línea, botón de alternancia, cuadro de lista, checkbox, archivo adjunto. Este es subformulario o subinforme, ¿sí? Ese es el que vamos a ocupar. Le doy un clic y luego voy a dibujar un recuadro para decir en qué espacio quiero que se meta ese subformulario. Voy a suponer que es ahí. Le suelto. ¿Sí? Y ahorita, ahí viene, se va a ejecutar un asistente. Ahorita se está tardando en venir, pero ahí viene. Nos va a interrogar para ayudarnos a diseñar o a configurar cómo se va a comportar su formulario. ¿Sí? Y ahorita no nos puso el asistente. A ver, déjame ver cómo lo arreglamos. Ah, no, ya salió, se estaba tardando. Ok, ya salió. Este es el asistente, nomás que estaba como lento y no venía. Dice, asistente para subformularios. Dice, puedes utilizar un formulario existente para crear un subformulario o subinforme, o puedes crear los suyos propios usando tablas, consultas o ambas. En este caso, nosotros vamos a meter un subformulario a partir de una tabla que ya existe, que es el histórico de consultas. Si nosotros hubiéramos diseñado un formulario para el histórico de consultas, también hubiéramos podido jalar un formulario ya hecho y meterlo aquí adentro. En este caso, no existe ese formulario, lo estamos haciendo directamente de una tabla o consulta. Por eso aquí está en la opción de usar tablas y consultas existentes, o aquí usar un formulario existente. En este caso vamos a usar tablas. ¿Sí? Ya lo activo y le doy siguiente. Y aquí puedo yo elegir la tabla correspondiente de pacientes, tipos de pacientes, pero la que me interesa es histórico de pacientes. ¿Sí? Entonces aquí voy a elegir qué campos quiero que se vean en el formulario, en el subformulario que se va a meter, porque no necesariamente son todos los que yo ocupe, nada más. Voy a meter clave de paciente. En la práctica ese casi no se mete, ahorita les digo por qué. Ya la fecha, el motivo de consulta, temas principal, secundario, todos los voy a meter, ¿sí? Todos. Le doy siguiente. Y ya me dice, quiere definir qué campos vinculan el formulario principal, o sea, el registro de pacientes, al subformulario, o sea, al de histórico de consultas, o prefiere elegirlos de la lista de abajo. Y aquí dice, elegir una lista. Aquí abajo puso una leyenda que dice, mostrar histórico de consultas para cada registro de pacientes. Acá está todo el letrero completo. Usando clave de paciente. O sea,
Ese letrerito que salió con ese texto gracias a la relación que hicimos. Si no hubiéramos hecho esa relación de uno a muchos, no se le hubiera ocurrido nunca a Access escribir esta leyenda. En la práctica se les dice a los alumnos, elijan siempre la primera, porque ya que dice la descripción de lo que va a suceder, va a mostrar las consultas que existan para cada paciente que está en la tabla registro de pacientes, usando como enlace la clave de paciente. Entonces, elegimos esta primera, ya le digo siguiente. ¿Qué nombre desea dar al subformulario o subinforme? De entrada le pone siempre esta frase, su formulario, y ya le agrega la segunda parte que es el nombre de la tabla, ¿sí? Pero uno le puede poner el nombre que uno quiera. Ese nombrecito se va a poner arribita del espacio donde se va a poner. Ahorita por fines didácticos se lo voy a dejar con ese nombre para que se recuerde bien ese elemento que es un subformulario. Pero le puedo haber puesto asistencia a consultas o consultas del paciente, le puedo poner el nombre que yo quiera. Ya no hay siguiente, ya nomás hay finalizar, le digo finalizar. Bien. Y ya ahorita ya se metió aquí adentro, ese es su formulario. Como está grandote, se abrió cancha, ¿sí? Y me hizo el espacio más grande. Me voy a abrir un poquito. Aquí está. Y vean que es un formulario similar, igual, acomoda los campos igual que en el formulario registro de pacientes. ¿Sí? Lo puedo aquí hacer más grande, más chiquito, más ancho. Ahí lo voy a acomodar. Fíjense cómo está. Clave de paciente y su clave, la fecha y la fecha. Motivo de consulta y aquí se pone el motivo. Bien. Ya, suponiendo que, y vean que el letrerito, dice su formulario histórico de consultas, es el que nos pedía cómo se iba a llamar y que se puede cambiar como uno quiera. Bien, voy a cerrar esta tabla, este formulario, mejor dicho, lo cierro. Eva dice que si quiero guardar los cambios, digo que sí. Y ahora lo voy a abrir. Ahí está, doble clic. Y verán cómo se abrió. Está aquí los datos generales, de este caso de Juan Pérez, y vean que aquí abajo está el histórico de consultas que nosotros habíamos capturado. Aquí se ve clave, que es el 25, y ahí están sus consultas que tuvo este paciente, ¿sí? Aquí vemos que el tamañote del cuadrote a lo mejor es muy grande, ¿sí? Aquí nosotros lo podemos acomodar para que se vea más información. Acá está todo lo demás. Miren. Acá tiene su barra de desplazamiento para ver los otros campos, las otras columnas. Lo voy aquí a acomodar para que sea más fácil ver. Están muy anchas, ¿sí? Para que sea más cómodo ver la información. Como lo deje ahorita, es como ya en el futuro, así se va a abrir, con esas anchuras, ¿sí? Ok, ahí está. Ok, ahora estoy viendo a Juan Pérez. Si yo aquí me cambio al siguiente paciente, ven, aquí está Juan Pérez. Y con esta flechita me voy a cambiar al siguiente paciente, que es la clave 32, que es Álvaro, y ahí está su consulta de COVID. Si me muevo al siguiente paciente, que es el paciente 33, él no tiene consultas. Al siguiente, ya nadie tiene consultas, está vacío aquí. Entonces ya se dieron cuenta que aparece, como yo sí incluí el campo clave de paciente, aquí se va a estar repitiendo el 25. Entonces muchas veces no se agrega porque pues para qué ves tantas veces el 25, ya sabes que es el 25 ese paciente, ¿no?
Entonces muchas veces este por eso no se incluye. Ahorita sí lo incluí para que vean la conexión que hay entre este campo principal con los campos estos de la otra tabla, ¿no? De la clave de paciente. Ahora voy a hacerle cambios a este formulario. Puedo en la pestañita del registro de paciente dar clic derecho y de ahí me voy a la vista diseño. Entonces, a lo mejor siento que está muy alto. Voy a hacerlo más chaparrito. Si se fijan, se ve, en el diseño se ve muy diferente a como en la realidad se muestra. Se muestra como una tabla de Excel, ¿no? Y aquí adentro no se ve así. Entonces eso que no los desconcierte. ¿Sí? Y ya como este espacio me sobra, pues ya se lo voy a hacer más angostito. Ahí está. Ok. Ahora voy a ver el formulario como ya en forma real, clic derecho, y le pongo vista formulario. Ahorita estoy en vista diseño, me voy a cambiar a vista formulario. Aquí estoy viendo a Juan Pérez, el siguiente paciente, Álvaro, ven que al hacerlo un poquito más chiquito fue más cómodo trabajar con él. Bien, ahora suponiendo que ya tienes a María Morales, llena tu consultorio y aquí vas a registrarla. Ya vino hoy, motivo de consulta, tiene cólico severo, diagnóstico principal, no sé, colitis, diagnóstico secundario, obesidad y medicamentos, buscapina, estoy inventando, ¿eh? Y laboratorios, voy a decir que no. Fecha próxima cita, en 8 días, podría suponer. Ahí está, ¿sí? Entonces vean que ya agregué una consulta a María Morales. Si yo cierro este formulario, creo que sí. Si yo me meto a la tabla histórico de consultas, le doy doble clic, vean que aquí está todas las consultas de todos los pacientes, 2 veces el 25, una vez el 32, una vez el 33. ¿Sí? Directamente se depositaron aquí. Entonces, cuando tú abres el formulario de registro de pacientes, ves en ese momento, según el paciente que estés, las consultas exclusivamente de ese paciente. Y si tú capturas, pues se depositan directamente a la tabla histórico de consultas. ¿Sí me voy dando a entender, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, en el asistente de formulario que estábamos haciendo para su formulario, había una opción que decía, al momento del listado de la tabla, de elegir las tablas, decía, elegí la mía propia, que era la de la derecha. Si elegía esa, ¿se iban las dos? O sea, si las dos tablas que ya teníamos hechas, o qué pasaba. Bueno, de entrada, eso no sería útil o correcto. Verías los mismos datos en la parte de abajo, porque el formulario, si te enlazas con el mismo, verías los datos del paciente, peso, talla, nombre, y aquí abajo en su formulario los mismos datos. Verías como un espejo, es lo mismo. Entonces no se utiliza, pero como tú puedes, ahorita tenemos ya un poquitas tablas, pero ya en realidad puedes tener un montonal y ya tú eliges con quién se va a conectar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué otra cosa se puede, según como tú estructures, cuando haces un proyecto, antes de poder hacer formularios y todo eso, lo que uno hace comúnmente es,
es trabajar directamente en esto, ¿sí? Incluso en papel. Cuando uno está pensando un proyecto, arranca con esto. A ver, para mi sistema, ¿qué voy a necesitar? Estas tablas y así estructuras tu proyecto y hasta que ya estás bien seguro que está estructurado este diagrama, es cuando ya empiezas a trabajar y a hacer tablas y hacer relaciones. Pero el primer paso es este diseño, es como los planos de la casa, ¿sí? Primero tiene que estar el plano bien para que puedas llegar de una forma más cómoda a terminar tu proyecto. Cuando no tienes planeación, es como en todos casos. Si te lanzas a hacer las cosas sin planear nada, puedes trabajar doble, te confundes, los tiempos no te alcanzan, gastas recursos de más. Entonces es lo mismo. Antes de hacer un proyecto, de ponerte allá en la computadora a echarle peligro para hacer tu aplicación, primero tienes que hacer este diagrama en papel, ¿sí? Pensar cómo va a ser para que funcione, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos falta, puedes tener aquí una tabla de los diagnósticos principales, ¿no? Diagnósticos secundarios, una tabla para medicamentos, ¿sí? También puede haber, suponiendo que fueras como una clínica, ¿no? Puede haber una tabla donde estén las, las órdenes de laboratorio, ¿no? Suponiendo que para que se conecte una tabla que contenga de entrada como campo llave o campo principal o campo que conecte con la tabla de pacientes, a fuerzas tiene que estar el campo clave de paciente. Y a lo mejor va a ser tipo de estudio, fecha de estudio, incluso puede haber una tabla donde se guarde la imagen del estudio. Entonces vas a tener una tabla llena de los exámenes de laboratorio. Entonces, igual en la tabla, en el formulario de registro de pacientes, puede ponerse otro subformulario abajo de él, donde contenga la lista de todos los resultados de sus laboratoriales o de imagenología, ¿no? Todos los rayos X, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cómo se puede lograr? Simplemente enlazando esa tabla de los laboratoriales o de resultados de imagen con la tabla principal de pacientes a través, en este caso, en este ejemplo, de la clave de paciente. En el momento que conozcas en ese paciente, ves sus consultas y ves todos los laboratoriales y todas sus imágenes, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos bien poquitos pacientes, pero si nos llega, a ver, don fulanito, siéntese, deme su tarjetón o su papelito que lo identifica. Y ahí ves ese documento, ves que es el paciente número 33. Ah, ok. Y para buscarlo aquí, tenemos esta herramienta, miren. Aquí hay unos binoculares, te picas aquí, y ya puedes ir, quieres buscar al 33, ¿sí? Y le das buscar y ya acá atrás ya se conecta, ya se puso en este registro y ya está, si usted es María Morales, mide tanto, etcétera, y aquí ya ves su información. Ah, la vez pasada usted vino por cólico severo y le receté buscapina. Oye, ahora usted que viene, ¿sí? ¿Sí me doy dando a entender, chicos? Ok. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, ingeniero, todo bien. Ok. Aquí en el chat hay algo. Y si yo soy link, que ninguna. Ahí. Muy bien. Todo bien por ahorita, ingeniero. Gracias. Ok. Entonces, sí. Me pongo el otro. Ahorita se me perdió el otro. Ah.
Bien, entonces, fíjense. Suponiendo que tengo un paciente nuevo que nunca ha venido. Me cerré esto. Ya llega un paciente, yo tengo mi consultorio, mi computadora lista y yo estaría con mi aplicación con esta ventana, ¿sí? Ya llega el paciente, ¿qué tal usted es nueva? Muy bien, siéntese, por favor, señorita, señor. Digo, registra consulta y hacen un nuevo paciente, entonces ya aquí abajo le den pico en este, dice nuevo registro. No, ese no es. Es el de mero abajo. Acá, porque este de acá es para agregar más consultas al mismo paciente. Y este de mero abajo es para agregar otro paciente. Entonces aquí voy a decirle nuevo registro. Y ya se limpia todo mi formulario. Y ahora voy a tener al paciente 55, que es Hernán. Él nació el 3 del 03 de 1963. Es masculino, pesa 90 y mide 1.80 y él es un asegurado, ya que el día de hoy es 5 y viene por dolor en las piernas. Diagnóstico principal, artritis. Diagnóstico secundario, diabetes. Y ya, pues que le vamos a dar su, ¿qué? Pregabalina, ¿cómo se llama eso? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Pregabalina. Es un analgésico, ¿no? Pregabalina o... Pregabalina. Hasta aquí me equivoqué. Lo voy a cortar. Acá. Laboratorios, química sanguínea. Fecha próxima cita, 26 de febrero. Muy bien, que le vaya muy bien, señor. Adiós, ya se fue ese señor. ¿Sí? Y así estaría operando mi sistema. Ok, ahora, entonces aquí en lo que hasta ahorita hemos hecho, lo que faltaría perfeccionar es que aquí en los diagnósticos, en los medicamentos, pusiéramos una lista desplegable para elegir el medicamento o el diagnóstico. Voy a hacerlo rápidamente para los medicamentos, ¿sí? Para que no se nos vaya a olvidar, porque es un tema se usa muchísimo. Entonces vamos a crear una tabla con la lista de los medicamentos. Entonces me voy aquí a diseño de tabla. Voy a ponerle, estoy diseñando la tabla y el nombre del campo va a ser medicamento. Y va a ser de texto, ¿sí? Y lo voy a poner como campo llave, ¿sí? Ya con eso no voy a poder dar de alta 2 medicamentos en la misma lista. Ya le cierro, guardo los cambios y se va a llamar, le voy a poner lista de medicamentos. Le doy guardar, aceptar, ya creo lista de medicamentos, ya salió aquí. Ahora, yo quiero que se haga una lista desplegable cuando capture los medicamentos de la tabla histórico consultas. Entonces me voy al diseño, clic derecho, lista diseño, y aquí busco el de medicamentos, me pongo aquí.